Buenos días a todos. Vamos a hablar hoy desde el Hospital Rivera Povisa sobre las fracturas de la base del quinto metatarsiano y nos lo va a presentar Marta Suárez, nuestra residente. Y espero que os guste. Bueno, buenos días, yo soy Marta y eso vamos a hablar hoy sobre las fracturas de la base del quinto metatarsiano. Vamos a empezar un poco con un breve recuerdo anatómico. Importante tener en cuenta que en el quinto metatarsiano existen importantes inserciones tendinosas. En primer lugar, el peroneo corto, que se inserta en la parte más lateral de la tuberosidad, que este contrarresta la función del tibial posterior. El tercer peroneo, que se inserta en la parte más dorsal a nivel de la unión metafisio-diafisaria, que se contrapone a la función del tibial anterior. Y por último, la porción más lateral de la fascia plantar, que se inserta medial también en la tuberosidad, medial al peroneo corto. Esto será muy importante, ya veremos también más adelante a nivel del mecanismo de la fractura. Por otro lado, también existen algunas variantes anatómicas, tener en cuenta que existen huesos sesamoideos que no debemos confundir con fracturas. Los peroneum, que aparecen en un 20% de la población, suelen encontrarse en el espesor del peroneo largo y se encuentra hasta en un 60% de forma bilateral. El Opesalium es bastante menos frecuente y este se debe a un defecto de fusión del segundo centro de osificación del quinto metatarsiano. Por otro lado, en los niños existe también la posicitis de Viscerin. Esta es principalmente frecuente entre niños de entre 9 y 14 años, principalmente deportistas, por una atracción excesiva del peroneo corto. Por otro lado, es muy importante también conocer la vascularización del quinto metatarsiano. La metáfisis se irriga principalmente por las arterias metafisarias plantares y dorsales, que son ramas de la tibial anterior y posterior, por lo que presenta una vascularización bastante buena. Sin embargo, la diáfisis se irriga por la arteria nutricia, que es rama de la cuarta arteria plantar. Esta se inserta 2 centímetros distal a la tuberosidad y lo que hace es que la parte más proximal del meta se irriga por un flujo retrógrado. Esto hace que la región más proximal, en la unión metafisio-diafisaria aproximadamente, exista una zona que se conoce como zona vascular y que luego veremos que es muy importante de cara al tratamiento y al pronóstico de las fracturas que ocurren en esta zona. En cuanto a la clasificación más típica y que más se usa es la clasificación de Lawrence and Bottle de 1993. Esta divide las fracturas proximales en 3 zonas. La zona más proximal, que se refiere a la tuberosidad, son las que conocemos como fracturas de pseudo-Jones. Estas afectan a la articulación con el cuboide y, como ya vimos antes, es la zona en la que se insertan el peroneo corto y la fascia plantar. La zona 2 son las fracturas típicas de Jones, la zona de la unión metafisio-diafisaria. Es la zona articular con el cuarto metatarsiano y, como también mencionamos antes, es donde se inserta el tercer peroneo. En la zona 3, en esta zona es la que con más frecuencia ocurren las que conocemos como fracturas de estrés del quinto metatarsiano y corresponde a la zona del más o menos 1,5 cm más proximal de la diáfisis. Por otro lado, otra clasificación también muy conocida es la clasificación de TORC. Esta es un poco más anterior y se refiere principalmente a las zonas 2 y 3. En ella lo que tratamos de ver es la apariencia radiológica de la fractura según el tiempo de evolución de la misma. Y esto nos va a condicionar también un poco la decisión terapéutica que ya veremos más adelante. En las tipo 1 correspondería a fracturas más agudas. En ella vemos que el trazo de fractura es bastante estrecho y no hay datos de esclerosis. Las tipo 2 ya estaríamos hablando de un leve retardo de la consolidación. Vemos que ya el trazo de la fractura se ensancha y que ya empieza a aparecer esclerosis a nivel intramedular. Y en las tipo 3 ya estaríamos hablando de fracturas en las que existe pseudoartrosis y ya existe una obliteración completa del canal por el hueso esclerótico. En cuanto a la etiología, vamos a ver en función de las zonas que ya hemos visto en la clasificación, ya que se produce un mecanismo un poco distinto en cada una. En la zona 1, el mecanismo más habitual es una inversión forzada del retropié, lo que hace que la porción más lateral de la fascia plantar que se inserta en la tuberosidad ejerza tracción y característicamente genera un trazo oblicuo de fractura. Además, si se produce una contractura del peroneo corto, puede aumentar el desplazamiento de la fractura en estos casos. Por otro lado, en la zona 2, el mecanismo lesional, como vemos en la imagen, consiste más bien en una aducción del antepié y una flexión plantar de tobillo. Esto hace, como vemos en la imagen de la derecha, que el peroneo corto y el tercer peroneo traccionen, pero estos lo hacen en distinto eje. Eso hace que el trazo que se genere es un trazo transverso.
En el caso de la zona 3, las fracturas agudas siguen un mecanismo similar al de la zona 2, también generando un trazo transverso de fractura. Sin embargo, como ya vimos, lo más frecuente en esta zona es que se produzcan fracturas por estrés por microtraumatismos repetidos. Esto ocurre principalmente en personas deportistas, sobre todo en corredores, y también se ve favorecido por algunos factores predisponentes, como el varo del retopié, el metatarsoaducto o pacientes con pie cabo. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de estas fracturas es de 67 casos por cada 100.000 habitantes año. Las fracturas en los metas son las más frecuentes dentro del pie y sobre todo las del quinto metatarsiano, que son en torno al 70%. La zona proximal se producirían más o menos entre un 60 y un 80% de las fracturas del quinto meta, y como vemos a la derecha, las más frecuentes, más de la mitad de ellas se producen en la zona 1, la zona de la tuberosidad. En cuanto al diagnóstico, bueno, como siempre importante anamnesis y exploración física, tener en cuenta más o menos cuál ha sido el mecanismo lesional, si ha sido de forma aguda o si la clínica es más bien insidiosa, de larga duración o se producen, como habíamos dicho, en deportistas, principalmente en corredores. En cuanto a la exploración física, será más llamativa en casos agudos, veremos claramente edema, equimosis y dolor en la zona del proximal del meta. En los casos de fracturas por estrés que son de más larga evolución, esta clínica no suele ser tan evidente, pero sí que suele ser un dolor ahí localizado en la zona proximal del meta. En cuanto a las pruebas complementarias, la radiografía es lo más importante, tanto AP como oblicua y lateral de pie, para poder ver bien no solo el trazo de fractura, sino también podemos ver, como ya hemos visto, si nos guiamos por los signos de la clasificación de TOR, decir si la fractura puede ser un poco más aguda o algo más crónica y que está evolucionando una pseudoartrosis. El TAC se reserva principalmente para fracturas interarticulares complejas y para valorar la consolidación de la fractura. La resonancia es el gol estándar, sobre todo en las fracturas por estrés, ya que inicialmente no suelen ser visibles en la radiografía, y la gammagrafía se utilizaba principalmente también para las fracturas por estrés, pero cada vez está más en desuso, ya que es menos sensible y específica que la resonancia, aunque sí que es más económica. En cuanto al tratamiento, es muy importante que individualicemos, no solo en función del tipo de fractura que tengamos, principalmente la localización, ya que ahora veremos que va a ser muy importante de cara a encaminar el tratamiento, sino también del patrón de la misma, si existe desplazamiento o incluso el tiempo de evolución. También debemos individualizar en función del paciente. No trataremos igual a un paciente joven con alta demanda, que sea deportista, como un paciente de edad más avanzada. Importante también el estado de salud del paciente. Ya sabemos que el tabaco y algunas enfermedades metabólicas y hormonales dificultan la consolidación de la fractura. Empezaremos hablando de la zona 1. Las fracturas de la zona 1, clásicamente el tratamiento es conservador. Antiguamente lo más utilizado era la inmovilización con yeso y la descarga inicialmente en unas 4 semanas. Sin embargo, la bibliografía más reciente lo que demuestra es que el tratamiento más empleado y con mejores resultados es el uso de vendaje funcional o vendaje compresivo, que puede ir acompañado, ¿no?, de un zapato ortopédico de suela rígida o un walker, y que se inicie la carga parcial desde el momento inicial de forma progresiva. Existen numerosos artículos, todos comparando férula de yeso ellos comparan con vendaje funcional, la mayoría de ellos no incluyen el zapato o incluso el walker, y en todos ellos el resultado principalmente es que el uso del vendaje funcional mejora el resultado funcional a largo plazo y permite un retorno más temprano a la actividad previa del paciente. En cuanto al tratamiento quirúrgico en estas fracturas, los principales criterios de indicación han sido siempre las fracturas desplazadas, principalmente más de 2 milímetros, aquellas que afectan a más del 30% de la articulación con el cuboides, y las conminutas. Existen múltiples métodos de osteosíntesis, lo más empleado y normalmente el método de elección son los tornillos intramedulares. Sin embargo, bueno, en cuanto al abordaje, un abordaje lateral a la base del quinto meta, siempre tener cuidado con las ramas de la vena safena menor y del nervio sural. Y un poco en cuanto al postoperatorio, también clásicamente se mantenían los pacientes en descarga más o menos unas 4 semanas, iniciando luego la carga parcial, pero los artículos más recientes, como este que mostramos aquí, en fracturas tratadas quirúrgicamente en zonas 1 y 2, demuestra que manteniendo solamente entre una y 2 semanas de descarga, iniciando la carga parcial precoz a la 3.ª semana, los resultados son muy buenos. Normalmente a partir de la 4.ª semana se puede iniciar la carga completa si vemos que en la radiografía existen signos de consolidación,
y se pueden iniciar los ejercicios de fortalecimiento e incluso algo de bici en la semana 8, permitiendo el deporte sin limitaciones a partir de la semana 12. Sin embargo, numerosos estudios que comparan tratamiento conservador con tratamiento quirúrgico en las fracturas en zona 2, por ejemplo, incluyó incluso fracturas con un desplazamiento mayor a 2 milímetros que se trataron también de forma conservadora. Lo que se vio a largo plazo es que no existían diferencias significativas en cuanto a dolor, simplemente que aquellas fracturas tratadas de forma conservadora normalmente precisaban de mayor tiempo para la consolidación de la misma. Por lo que podríamos decir que incluso aquellas fracturas desplazadas que clásicamente se trataban de forma quirúrgica, también estaría indicado realizar un tratamiento conservador de las mismas. En cuanto a la zona 2, como vemos, el esquema de tratamiento conservador es similar o igual al de la zona 1. Sí que debemos tener en cuenta que principalmente está indicado el tratamiento conservador en aquellas fracturas que corresponderían con un tipo 1 de la clasificación de TOR, es decir, que vemos que son más agudas, que ya no presentan signos de retardo de la consolidación. Y en este caso también se ve que se debería iniciar la carga precoz con el tratamiento funcional. Como vemos en estos artículos, se incluyen tanto fracturas en zona 1 como en zona 2 indistintamente, y en todas ellas se ve que el vendaje funcional mejora también el resultado funcional y el retorno a la actividad previa de forma más precoz. Además, en 2012 se realizó una revisión sistemática en la que se analizó el tratamiento sintomático, como ya hemos dicho, con vendaje funcional en fracturas tanto de la zona 1 como de la zona 2, independientemente del desplazamiento de las mismas, de si afectaban o si afectaban a la articulación. Y lo que se vio es que tanto el tiempo de reincorporación al trabajo como la curación radiográfica y la funcionalidad eran muy buenas en ambos casos, tanto en los de la zona 1 como en la zona 2, por lo que concluyeron que tanto el pronóstico como el tratamiento en estas dos zonas se comportan de forma muy similar. Por lo que ellos proponen una nueva clasificación en lugar de la clásica de Lawrence and Bottle de 3 zonas, en la que se incluya una zona metafisaria aguda, en la que incluya las zonas 1 y 2. Lo que ellos recomiendan es realizar un tratamiento conservador funcional, independientemente, como ya hemos dicho, de si existe desplazamiento, si son conminutas o si hay afectación articular. Y por otro lado tendríamos las de las zonas metafisarias agudas, que corresponderían más o menos con la zona 3, en las que sí que ellos dicen que el tratamiento quirúrgico precoz es el de elección. El tratamiento quirúrgico en la zona 2 se correspondería con aquellas fracturas que ya se encuentran desplazadas, que presentan más de 10% de angulación plantar o que son conminutas, y sobre todo en aquellos atletas de alto nivel, principalmente en las tipos 2 y 3 de la clasificación de TOR. El método de elección, el tornillo intramedular, como ya hemos dicho, reservando otros como la banda de tensión, las hojas de Kirchner o las placas para fracturas más conminutas. El abordaje es igual al que ya hemos descrito previamente. Algunas consideraciones que hay que tener en cuenta es que el diámetro del tornillo recomendado es aproximadamente de 4,5 milímetros. Se dice que sea el mayor posible que permitamos para el hueso de ese paciente, ya que ejerce mayor resistencia a la rotura por fricción y por tracción. En cuanto a la longitud, también se recomienda que sea la más larga posible, ya que aporta mayor estabilidad. Debemos tener cuidado teniendo en cuenta que el quinto metatarsiano presenta una curvatura tanto en plano coronal como en plano sagital, y tenemos que tener cuidado para no crear falsas vías, ya que podría provocar fracturas iatrogénicas diafisarias. También el punto de entrada se dice que es justo mediante la incisión del tendón peroneo corto. En este artículo que realizaron Johnson y sus colegas, dicen que el punto exacto se localiza a 10,5 milímetros dorsal al margen inferior y 5,3 medial lateral a la tuberosidad. Clásicamente se coloca el tornillo intramedular, pero en aquellos pacientes con hueso osteoporótico se puede colocar un tornillo bicortical que permita un mayor agarre del mismo y menos riesgo de fracaso. En cuanto al postoperatorio, un poco lo que ya dijimos anteriormente, descarga solo entre 1 y 2 semanas y ya iniciar carga precoz con un walker. Carga parcial inicialmente, a las 4 semanas valoraríamos la consolidación. Si vemos que existen signos, podríamos iniciar la carga completa, normalmente en las 2 primeras semanas con el walker y luego ya lo retiraríamos. A partir de la semana 8, ejercicios de fortalecimiento y bicicleta, todo ello sin impacto. Y a partir de la semana 12, lo que describe la mayoría de los artículos es que se puede iniciar deporte sin ninguna limitación. En cuanto a la zona 3, aquí ya varía un poquito más el tratamiento. En la zona 3, las únicas indicadas para tratamiento conservador serían aquellas fracturas que correspondan a la tipo 1 de la clasificación de TOR. Aquí ya existe mucha controversia. Clásicamente se mantienen los pacientes en descarga con un yeso
entre 4 y 6 semanas y luego se empezaría la carga parcial. Sí que hoy en día la tendencia, igual que todo lo anterior, es iniciar la carga parcial lo más precoz posible. Entonces mantendríamos más o menos 2 semanas al paciente en descarga y luego ya podríamos iniciar la carga parcial. Sí que la mayoría de artículos, cuando se estudia el tratamiento conservador en comparación con el quirúrgico en la zona 3, lo que vemos es que en este artículo, por ejemplo, hasta un 44% de los pacientes hubo fracaso del tratamiento conservador, ya sea por casos de pseudoartrosis, de retardos de la consolidación o incluso de refractura. Además, lo que se vio, o el dato así más importante, es que la mediana de reincorporación a la actividad previa fue hasta casi del doble en el caso de los pacientes con tratamiento conservador. Lo que hace es que en las fracturas que se ocurren en la zona 3, la tendencia sea a realizar un tratamiento quirúrgico. Aquellos que corresponden con las zonas 2 y 3 de TOR, ya sea independientemente del trazo de fractura, y en atletas de alto nivel. El método de elección, como ya hemos dicho hasta ahora, es el tornillo intramedular. Y sobre todo, si hay que tener en cuenta, sobre todo en aquellos casos en los que existe retardo de la consolidación o pseudoartrosis, el aporte de injerto óseo, ya sea de ciliaca o local de calcáneo tibia. En este artículo que realizó Popovic es lo que se vio en futbolistas profesionales que tenían fracturas de quinto metatarsiano tipo 1 y 2 de TOR, que el aporte de injerto local dio lugar a una menor incidencia de refracturas en el postoperatorio. Un poco a modo de resumen, ha sido mucha información, un poco para ver si con esto lo vemos un poquito más claro. A modo de resumen, las fracturas de la zona 1, independientemente del trazo de fractura, el desplazamiento o de si existe afectación o no articular, el tratamiento de entrada que se recomienda es el tratamiento conservador. Como ya hemos visto, lo que ellos consideran tratamiento funcional es de entrada tratamiento con vendaje y carga precoz, al que se le puede añadir un zapato de suela ortopédica, de suela rígida o un walker. En cuanto a la zona 2, ya tendríamos que diferenciar según la clasificación de TOR. En las fracturas tipo TOR 1, el tratamiento conservador también estaría indicado. En las TOR 2 ya diferenciaríamos aquellos pacientes que no son deportistas, se podría intentar de entrada un tratamiento también conservador, reservando para los deportistas el tratamiento quirúrgico de entrada con osteosíntesis con tornillo. En las pacientes con un tipo 3 de la clasificación del TOC, sí que de entrada realizaríamos tratamiento quirúrgico con tornillo intramedular y en la mayoría de casos se recomienda el aporte de injerto. En los casos de que los tratamientos conservadores en la zona 2 fracase, sí que ya estaría indicado realizar un rescate con tratamiento quirúrgico aportando injerto. En cuanto a la zona 3, también diferenciamos en los tipos de TOR. En la zona 1, como ya hemos dicho, se podría intentar un tratamiento conservador, aunque como ya hemos visto tiene altas tasas de fracaso del mismo. Y en la zona 2 y 3 sí que de entrada ya no hay dudas de que el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección. Con tornillo y normalmente con aporte de injerto y se reservaría la TOR 1, que fracasa el tratamiento conservador, también un rescate con tratamiento quirúrgico. Un poco a modo de conclusiones, importante, como ya hemos visto, conocer la anatomía, la vascularización, importante las inserciones tendinosas, para que nos van a orientar un poco también cuál va a ser la etiología y el tratamiento de la fractura. Importante saber las clasificaciones, conocer las zonas de Lawrence-Bottel, también la clasificación de TOR, porque van a ser muy importantes de cara a orientar el tratamiento y el pronóstico de la fractura. Como ya hemos dicho, las zonas 1 y 2 se comportan de forma similar y por tanto se pueden tratar también de forma similar. De entrada, tratamiento conservador con carga parcial inicial. El tratamiento quirúrgico lo reservaríamos para deportistas de rendimiento, para fracturas en la zona 3 y para aquellas fracturas con gran desplazamiento con minución. De elección, como ya hemos visto, los tornillos intramedulares, principalmente de espira completa, que sean lo más largos posibles y con el mayor diámetro. Ya hemos visto van a dar mayor estabilidad y resistencia. Y sí tener en cuenta en aquellos casos, sobre todo de pseudoartrosis y retardo de la consolidación, que el aporte de injerto mejora los resultados junto con la osteosíntesis. Bueno, eso sería un poco toda la presentación. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Hola. 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 Buenas. Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Soy Tomás Quintero, de aquí del Churri.
No sé si dijiste algo de los tornillos canulados, si hay alguna diferencia, pero el tema de que sean más resistentes o menos resistentes por ser canulados, precisamente menos resistentes por el canulado. Y yo normalmente cuando lo hacía, utilizaba tornillos que hiciesen compresión. Simplemente se necesita que ferulicen el hueso, entonces. Un poco lo que se ve en la bibliografía más actual es que, bueno, antes clásicamente lo típico era usar tornillos canulados, incluso de rosca parcial, pero ahora lo que se ha visto es que los tornillos de espira completa que no sean canulados es lo que más resistencia y mejor mantiene la fractura. A pesar de que no se supone que no generan tanta compresión como esos tornillos canulados de espira parcial, pero que es lo que mantiene una mayor estabilidad en la síntesis. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, yo quería hacer un apunte. Normalmente para las fracturas tipo Jones o pseudo-Jones, normalmente no hay ninguna controversia, pero la dificultad que más nos genera tratar es a los pacientes con fracturas de estrés en la zona 3. Y muchas veces el fracaso de ese tratamiento es porque creemos que el problema es biológico y es la falta de aporte de sangre o el problema que sea un problema de falta de hueso. Pero muchas veces hay un problema biomecánico por detrás. Y estos pacientes con fracturas de estrés en la zona metadiafisaria, el problema fundamental es que tienen un varo subtalar, muchas veces sutil y que pasa desapercibido. Y eso es lo que puede generar los retardos de consolidación y la pseudoartrosis. Hay que proponerle muchas veces al paciente que no es suficiente con hacer una osteosíntesis y aporte de injerto en la fractura en sí, sino que hay que asociar una osteotomía valgizante del calcáneo, lo que implica un mayor tiempo de tratamiento. Y eso hay que hacérselo saber al paciente, porque a veces solo tornillo e injerto puede ser no suficiente. No sé si estáis todos de acuerdo. ¿Estáis de acuerdo? Se nos va de conocimiento. Vale. Bueno, buenos días a todos. Si no hay más preguntas, nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Hasta el próximo mes. Próximo mes. Bueno, buena Semana Santa a todo el mundo. Chao.